¿Ya? Ok. Ok, mil disculpas a todos ustedes, hermanos. De verdad, es mucha pena, pero como les digo, después al final del curso ustedes se van a dar cuenta porque es muy bueno que ustedes que aspiran a ser predicadores católicos se graben y que tengan esa oportunidad. Algo que les quiero comentar, ahora sí está smoking. Ok, algo que les quiero comentar, queridos hermanos, sobre nuestro ministerio. Como dijo ya la hermana Coco, nosotros trabajamos con un grupo de jóvenes adultos. Trabajamos con jóvenes de 18 años en adelante. Yo personalmente he tenido la oportunidad, gracias a Dios, también de trabajar con jóvenes adolescentes, jóvenes ya un poco más maduros, en inglés, en español, y sobre todo, ¿verdad?, la oportunidad de trabajar también con diferentes grupos de la Renovación Carismática, del Cursillo de Cristiandad, de la Escuela de Evangelización San Andrés, y eso es nada más un poquito para que nos podamos conocer unos a los otros, ¿verdad? Pero sobre todo en este día, hermano, tan importante, que es una gran alegría para nosotros como ministerio el poder estar aquí. ¿Saben por qué? No solamente porque tenemos la oportunidad de conocernos, sino porque una vez que nosotros venimos aquí, hermano, tenemos una gran dicha de que nosotros podemos llevar a cabo el ministerio que nuestro Señor Jesucristo le encargó a sus discípulos. No solamente es el conocerlo a usted y el que usted me conozca a mí, sino que en esta oportunidad de verdad nos llena de gozo y alegría porque podemos cumplir con ese hermoso mandato que el Señor le dio a su iglesia. Vamos a comenzar abriendo nuestra palabra de Dios, hermanos. Una cosa, usted no puede venir a un curso o a un taller de predicadores sin la Biblia. Ojalá que todos traigan su Biblia, hermanos, Si no la traen, ahí puédanse poner con el de lado, pero recuerden que si es una formación de predicadores, no podemos venir sin la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, vamos a abrir nuestra palabra de Dios, queridos hermanos, y vamos a ver el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y miren, como es una formación, hermano, voy a tratar de irles apuntando las citas para que ustedes también tengan la oportunidad de escribirlas, ¿ok? Vamos a ver, no sé si me alcancen a ver hasta allá, pero aquí voy a tratar de hacer lo mejor posible. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice ahí. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios. Como vimos, hermanos, ese fue un mandato no de un papa. Ese no es un mandato que nos da un hombre, no es un mandato que nos da un sacerdote. Es el mandato que nos da el Señor. Dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Cuando nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de venir a encuentros como este, es una gran alegría porque sabemos que estamos cumpliendo con ese mandato que el Señor Jesucristo nos encarga. Y es así, querido hermano, como nosotros vemos cuál es la función de la iglesia. Ese mandato, hermano, que nuestro Señor Jesucristo se lo dio a esos discípulos que Él escogió para que cumplieran con lo que Él les encargó. Y lo que Él les encargó es: vayan y anuncien por todo el mundo. Miren, hermanos, es tan triste que mucha gente hoy en día no sabe ni cuál es la misión de la iglesia. Yo les pregunto, ¿ustedes saben cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Alguien que me pueda decir cuál es la misión de la iglesia? ¿Para qué existe? Sin miedo. Para que todos nos salvemos. ¿Alguien más? ¿Cuál es la misión de la iglesia en la tierra? ¿Por qué existe? ¿Alguien más? ¿Para guiarnos en la fe? ¿Alguien más? Para compartir el evangelio. ¿Para qué? ¿Perdón? Ajá. ¿Alguien más dijo allá atrás? Para dar a conocer la palabra de Dios. Ajá. ¿Saben, hermanos? A mí me da mucha tristeza que hoy en día la gente no tiene ni idea por qué existe la iglesia. Mucha gente me dice, ¿sí? La misión de la iglesia, Jesucristo, fundada por los apóstoles de la tierra, es para que todos amemos a Cristo y a Dios de todo corazón y con toda la fuerza del corazón para siempre, porque estamos graves a todos. Nosotros estamos amando a Dios como ustedes, hermanos. Por ahí va, ¿verdad? Pero ¿saben, hermanos? Miren, muchas gracias por participar a todos. Tienen una idea y eso me llena el corazón de alegría. Pero ¿saben, hermanos? A mí me da mucha tristeza que la mayoría de la gente, si no es que toda, mucha gente no sabe ni cuál es la misión de la iglesia. Unas personas dicen que la iglesia solamente existe porque es un montón de gente
que no tiene nada mejor que hacer y se reúnen ahí para perder el tiempo. Yo lo he escuchado. Otras personas, hermano, incluyendo, por ejemplo, esto se lo escucho mucho a los ateos, Los ateos dicen, es que la iglesia nada más existe para tener controladas a las masas, para decirles, si tú no haces lo que yo te digo, entonces te vas a condenar. Por eso es que la iglesia existe, para tener a los tontos ahí. Eso es una no razón tan alejada como esa. Una última cosa que yo escucho muy seguido, la razón por la que existe la iglesia es para hacerse rica, para sacarle el dinero a la gente vendiéndole la fe. ¿Saben, queridos hermanos? Y da pena que católicos, llamados católicos, digan esas clases de cosas, porque la verdadera misión de la iglesia, y óigalo bien, la razón por la que existe la iglesia es para continuar con el evangelio de Jesucristo, la misión que Jesucristo empezó en la tierra. La razón por la que existe la iglesia es continuar con el ministerio de evangelización en la tierra que empezó Jesucristo. Fíjense ustedes, hermanos, cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿qué hizo? Una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando Él vino a la tierra fue que vino a mostrar compasión por el necesitado. La iglesia continúa esa misión. La iglesia hoy en día, hermano, continúa ayudando a aquellos que no tienen. Continúa, hermano, de alguna manera haciendo obras de caridad, contrario a lo que muchos protestantes y muchos ateos piensan, que la iglesia está para robar. Ellos no saben, hermano, que la iglesia es la asociación más caritativa del mundo. Ni siquiera una asociación particular o una asociación que pertenezca a algún gobierno ayuda tanto a los pobres como la iglesia católica. Si no me creen, y lo reto, y ante la cámara lo estoy diciendo porque sé que este video lo van a ver en muchos lugares, lo reto, hermano, vean en internet Caritas International, el Manto de Guadalupe, vean ustedes Catholic Relief Services. ¿Qué hacen esos grupos? Estos grupos lo único que hacen es viajan por todo el mundo proveyendo las necesidades de aquellos que no tienen, construyéndole casas a la gente pobre, tal como lo hacía el Señor, viendo por el necesitado. La iglesia continúa esa misión. Su servidor y nuestro grupo somos testigos de eso. Nosotros con nuestros jóvenes hemos ido ya algunas veces a lugares donde se les da de comer a los pobres, y yo mismo, hermano, así como me ven, he estado viendo cómo la iglesia regala toda esta comida diariamente para proveerles en Nashville a las personas que no tienen. Entonces, Jesucristo mostró compasión por el necesitado. La iglesia continúa hasta la fecha mostrando compasión con el necesitado. Otra de las cosas que hizo Jesús cuando vino a la tierra, ¿qué más hizo? Sanar. El Señor vino a sanar a los enfermos, a sanar a aquellas todas personas que no tenían esperanza, hermano. El Señor vino a restaurar la salud de las personas. De la misma manera, la iglesia católica continúa hoy sanando a los enfermos. ¿Saben ustedes qué asociación fue la que fundó los primeros leprosorios? Fue la iglesia católica. En África, hermano, la iglesia católica mantiene muchísimos hospitales en países donde ni siquiera el gobierno puede financiar la construcción de hospitales. La iglesia católica lo hace. Yo mismo, hermano, y con estos ojos que ven, y ante Dios lo digo, he conocido sacerdotes que son misioneros en la África y que ellos me cuentan que a veces tienen que caminar hasta 8 o 9 horas solamente para llevar medicinas a las personas que no tienen. La iglesia católica, hermano, vean ustedes, por ejemplo, otra asociación, como les acabo de decir, Catholic Relief Services. Esa revista me llegaba a mí mensualmente y ahí nos daba un reporte de toda la cantidad de hospitales que la iglesia católica proveía en diferentes países. Cuando hubo el temblor en México, ¿quiénes fueron los primeros que fueron? Catholic Relief Services, ayudar a las personas que estaban lastimadas, heridas. Entonces, la iglesia católica continúa sanando hasta el día de hoy, hermano. Otra de las cosas, como dicen, es que la iglesia católica viene para hacerse rica. Nada más absurdo que eso, de verdad. Tápenle la boca a los ateos que dicen eso, porque es pura ignorancia, hermano. De verdad. Otra de las cosas que hizo Jesús cuando vino, ¿qué fue lo que vino a hacer? ¿Se acuerdan? ¿Algo más? Él vino a luchar ¿contra quién? Contra el demonio.
La iglesia hoy en día, hermano, continúa luchando contra este mal. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, queridos hermanos, Él se comprometió a hacerle frente al enemigo, poniéndole resistencia y denunciando las ideas negativas que el enemigo había metido entre esa sociedad. De la misma manera, hermano, hoy la Iglesia Católica continúa luchando contra todas esas ideas negativas que el demonio quiere meter en nuestro mundo. Ideas como el aborto, ideas cuando le dicen a los ancianos que tienen que matarlos porque ya no sirven para nada, causándoles la eutanasia. Matrimonios que le llaman el matrimonio no, se me fue la palabra, hermano, pero ustedes saben de qué me estoy refiriendo. Las personas que dicen, no, está bien que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres. Jesucristo vino a denunciar al maligno y la iglesia hoy continúa. Así te llamen que eres un homofóbico, así te llamen que eres una persona que vives atrasada, que ya no estás en la actualidad. La iglesia tiene que continuar peleando contra las ideas negativas del enemigo. Pero saben, hermanos, el Señor vino a hacer muchas otras cosas que la iglesia continúa haciendo, por si usted no lo sabe. Pero la cosa más importante que hizo el Señor cuando vino a la tierra, aparte de salvarnos, ¿saben qué fue? Jesucristo vino a predicar. La iglesia, hermano, hoy en día continúa predicando como el Señor Jesucristo lo hizo. Nada más importante, queridos hermanos, puede haber que la predicación. Y le voy a decir por qué. Vean lo primero que Jesucristo hizo cuando Él comienza su ministerio. Y vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 17, hermanos. ¿Qué fue lo que primeramente hizo el Señor después de haber sido bautizado y haberse refugiado en el desierto? Lo primero que hizo el Señor no fue hacer milagros. Lo primero que hizo el Señor no fue resucitar muertos. Lo primero que hizo el Señor no fue sanar. Lo primero que hizo el Señor nos lo dice en Mateo capítulo 4, versículo 17. Escuchen pues. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. A ver, ¿desde entonces empezó qué? A proclamar, a predicar. Lo primero que el Señor hace cuando empieza su ministerio es a proclamar, a predicar. Continúa. Renuncien a su mal camino. Renuncien a su mal camino. Porque el reino de los cielos está ahora cerca. El reino de los cielos está ahora cerca. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En Marcos, hermano, capítulo 1, versículo 14, nos dice inclusive también el evangelista Marcos lo mismo. Lo primero que hizo Jesús fue comenzar a predicar. En Lucas, hermano, capítulo 4, versículo 14, nos dice que Él enseñaba en las sinagogas. Él iba a los diferentes lugares, hermano, enseñando a los judíos la palabra de Dios. Y saben, hermanos, eso fue lo que el Señor comenzó haciendo, y nos damos cuenta ahí entonces de la importancia de la predicación. Jesús inició predicando. ¿Qué fue la razón por la que mandó llamar a sus discípulos? ¿Cuál fue la razón por la que Él dijo, voy a escoger a esta gente para que me ayude? ¿Pero que le ayude a qué? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 3, versículo 14. Marcos capítulo 3, versículo 14. ¿Qué fue lo primero que el Señor tenía en mente cuando llamó a los discípulos, a su iglesia? Escuchemos. Así instituyó a los 12. Así los instituyó, a su iglesia, a los que Él llamó, a los que Él quiso. A los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Para enviarlos a qué? ¿Cuál fue la razón por la que el Señor llamó a su iglesia? La primera razón fue para que ellos predicaran. Vean entonces ustedes, queridos hermanos, que una vez que se instaura la iglesia, los apóstoles nos hacen ver y nos hacen ser testigos de lo que el Señor Jesucristo nos llama. El Señor Jesucristo, antes que todo, nos llama a predicar. Vamos a ver una cita, hermano, que se encuentra en Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4. Los 12 se reunieron, la asamblea de los discípulos, y le dijeron, no es correcto que nosotros
descuidemos la palabra de Dios. Ok, escuchen ahí. Los 12 están reunidos y si vamos unos versículos más atrás para ponernos un poco en contexto, había un grupo de judíos que se quejaron con los apóstoles porque ellos decían que sus viudas no eran tratadas equitativamente. Y ellos fueron ante los apóstoles para quejarse. Pero ¿qué fue la respuesta de los apóstoles ante esa queja? Por favor, repita todo el versículo desde el 2. Los 12 se reunieron. Se reunieron para ver qué pasaba. Ok. La asamblea de los discípulos y le dijeron: Ajá. no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. No es correcto que se descuide la palabra de Dios. No es correcto que usted, hermano, se envuelva en otra cosa si descuida la palabra de Dios. Escuchen. Por hacernos cargo de las mesas. Escuchen, hermanos, y esto también lo digo especialmente a los líderes, a los sacerdotes y a las personas que están a cargo. No es correcto, queridos hermanos, que ustedes descuiden la palabra de Dios por quererse hacer de otras cosas primeramente. Sigan. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que la iglesia que Jesús llamó, dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué es tan importante la palabra de Dios? ¿Saben por qué? Porque en Romanos capítulo 10, versículo 14, Romanos capítulo 10, versículo 14, San Pablo nos dice que la fe entra por el oído. Entonces, quiere decir, hermano, que si nosotros descuidamos la palabra de Dios, no va a haber fe. No va a haber fe en nosotros. Porque si usted algún día dice: mi fe está decayendo, mi fe no puedo tener fe, ¿sabes qué es lo que te está faltando? Escuchar la palabra de Dios. Si alguna vez te sientes deprimido, si alguna vez, hermano, sientes que no estás de alguna manera correspondiendo al amor de Dios, es porque no estás escuchando la palabra de Dios, porque la fe entra por el oído. Por eso es que es tan importante que nosotros dediquemos principalmente a la predicación. Escuchen bien lo que dice la Primera de Corintios 1:21. Fíjense lo que dice en Primera de Corintios 1:21. ¿Cómo quiso salvar Dios? 1:21. ¿Cómo quiso salvar Dios a los seres humanos? Primera de Corintios 1:21. Pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes. A ver, ahora repite. ¿A Dios le pareció bien qué? Salvar a los creyentes. A los creyentes. ¿Cómo los quiso salvar Dios? Continúa. Con esta locura para predicarnos. Ok. A ver, repítelo otra vez esa parte. Dios quiso salvar al creyente. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes. A los creyentes, ¿cómo con los quiso esta salvar? locura que predicamos. Con esta locura que predicamos. En otras Biblias, hermano, nos dice: Dios quiso salvar al creyente por la locura de la predicación. ¿Y por qué San Pablo dice que es locura? Porque si ustedes se dan cuenta, hermanos, en el tiempo de Jesucristo, cuando los apóstoles llegaban a un lugar que no era creyente en Dios, y ellos les decían: ¿sabes qué? Hay un Dios que se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sufrió, padeció y fue crucificado. Para todos los paganos eso era una locura. Era como, mire, imagínense, es como si ahorita alguien llegara aquí con ustedes y les dijera: ¿saben qué, hermanos? Es que hay un Dios que se hizo hombre y lo metieron preso a la cárcel y lo acaban de asesinar con la inyección letal. ¿No les parecería eso una locura? Dirían: ¿cómo un Dios que se hizo hombre está en la cárcel y lo acaban de asesinar con la inyección letal? Eso era una locura para los paganos escuchar algo así. Pero saben, ahí lo importante es que San Pablo dice: Dios quiso salvar al creyente por la locura de la predicación. No hay otra forma, escúchelo bien, querido hermano, ponga atención. No existe otra forma de salvar a nadie si no es por la predicación.
Porque la fe entra por el oído. Y si usted quiere que algún hijo suyo, que su esposo, que su esposa, que algún conocido se salve, esa persona tiene que primero escuchar la predicación. Por eso, hermanos, es que San Pablo nos insiste y nos dice una y otra vez. Vamos a ver lo que nos dice el Evangelio, vamos a ver lo que nos dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Vean lo que dice ahí San Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Por qué San Pablo insiste tanto que se predique la palabra? Predica la palabra. Predícala. Insiste a tiempo y a destiempo. Insiste siempre. No te des por vencido. No importa que te digan, ahorita no es tiempo de hablar de Dios. Insiste la palabra. Continúa. Rebatiendo a aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, que nosotros enseñamos puras farándulas. Rebatiéndoles con la palabra. Es palabra de Dios. No es idea de un hombre. No es la ideología de un papa. Continúa. Amenazando o aconsejando. Amenazando. Hay veces, hermano, que la palabra de Dios nos amenaza. Bueno, si usted no se quiere salvar, usted sepa que hay una eternidad. Y esa eternidad no se acaba. Usted tiene que a veces llegar a ese punto de amenazar. No diciendo te tienes que convertir a la fuerza, pero de alguna manera, como dice ahí, amenazando o aconsejando. Continúa. Siempre con paciencia. Con paciencia, porque hay gente que te va a decir, tú estás loco, cállate la boca, ya no te quiero escuchar, ya no quiero saber nada de eso. Tú tienes que tener paciencia. Y dejando una doctrina. Dejando una doctrina. No se trata de que cada quien predique lo que se le da su gana. No se trata de que cada quien agarre la Biblia y la interprete a su manera. Hay una doctrina, nos dice San Pablo, pero lo importante de aquí, hermano, es la importancia de la predicación. Por eso, queridos hermanos, es que nosotros tenemos una gran responsabilidad de prepararnos para este hermoso ministerio. Hay muchas personas, hermano, que me han dicho, una de las grandes excusas es que dicen por lo regular, hermano, es que a mí no me gusta predicar. Yo ayudo en la iglesia de otra manera, yo limpio, no sé, yo ayudo en otras cosas, pero a mí no me gusta predicar. Hermanos, hasta cierto punto estoy de acuerdo, porque San Pablo nos dice también en la primera de Corintios 12, donde San Pablo habla sobre los diversos ministerios y las partes del cuerpo. Inclusive San Pablo dice que no todos son oreja y que las manos no le pueden decir a los pies no te necesito, sino que todos formamos un cuerpo. Es verdad, hermano, que hay personas que pueden servir de una forma u otra, pero ¿saben qué, queridos hermanos? Aún sirvas en un coro, aún sirvas de monaguillo, aún sirvas dando la bienvenida en la iglesia, aún sirvas barriendo, aún sirvas llevando la comunión en los enfermos, aún seas carismático, aún seas cursillista, aún seas caballero de Colón, comunidades de base, matrimonios, seas lo que seas y sirvas donde sirvas, no puedes estar en un ministerio que no se predica la palabra. La palabra de Dios tiene que acompañarnos en todo lugar. No puede existir un ministerio que no se le predique la palabra, porque Dios quiso salvar al hombre mediante la palabra de Dios. Y déjame te digo una cosa. Si tú me dices, hermano, es que yo sirvo en un coro. ¿Saben, hermanos? Si usted sirve en un coro y dice, yo no necesito de la predicación, vean lo que pasa con los coros que no se les predica. Vean lo que pasa con los coros que no se les da formación. Empiezan a actuar como un coro del mundo. Un amigo me estaba diciendo tan solo la semana pasada que él estaba espantado, porque ahí donde él vive, él estuvo metido, ahorita lo limpiamos, no hay problema. Él estuvo metido en un coro donde él les insistía, hermanos, hay que predicar la palabra, no nada más reunirnos a tocar, hay que evangelizarnos. No, que eso no es nuestro ministerio es tocar. Hermanos, hay que predicar la palabra, hay que conocer qué estamos haciendo, para quién lo hacemos, cómo lo hacemos. No, que no. Este muchacho se salió de ese coro, y ¿saben qué me estaba platicando la semana pasada? Que en la misa, estas personas estaban ya empezando a tocar esa canción que de Señora, Señora. ¿Ustedes la han escuchado? Esa es una canción muy bonita, hermano. Esa que dice, a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio,
¿Sí la han escuchado? Es una canción muy bonita, hermano, y yo se la cantaría a mi mamá el Día de las Madres, pero reconozcamos que no es una canción litúrgica. Me estaba diciendo que varias veces estaban cantando, sustituyendo el aleluya por un aleluya de una película. ¿Y saben qué, hermano? No se trata de meter lo que te da la gana. La misa es un momento solemne, hermano. Es la liturgia que nos da el Señor. Me estaba diciendo este muchacho que este coro estaba ya metiendo cantos para entrar, que el de a mi manera. ¿Lo han oído ese canto? A mi manera. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia católica? Pero ¿saben qué es lo que pasó con ese coro? No se le predicó la palabra. Vean ustedes un monaguillo, así sea un niño, que lo ponen a servir en el templo, pero nunca le predican la palabra, nunca le enseñan qué es lo que hace. Ese niño va a servir sin saber qué es lo que está haciendo, va a hacerlo por puro compromiso, no va a saber el significado tan solemne y tan importante que hay, porque no se le predica la palabra. Vean ustedes, hermano, una persona que le lleva la comunión a los enfermos, si esa persona no comienza a escuchar la palabra de Dios, va a perder tarde o temprano el amor por su ministerio. Y a lo mejor lo hace, pero a lo mejor ya lo hace de mala gana o sin amor. Pero cuando una persona se llena de la palabra de Dios, queridos hermanos, ve a Cristo, ve a Jesús ahí en el enfermo, porque esa persona está recibiendo la palabra. Entonces, querido hermano, te digo esto: no importa en qué ministerio estás, no importa en qué grupo estás o cómo sirvas, tienes que escuchar la palabra de Dios, recibir predicación y formación. Ahora entienden por qué es tan importante, porque la fe entra por el oír, y Dios quiso salvar al creyente mediante la predicación. Por eso, hermanos, es que en este primer tema se llama así, la importancia de la predicación. Porque es importante que nosotros nos preparemos para dar lo mejor en ese hermoso ministerio. Que no podemos decir, hermano, que es un ministerio que no sirve, que simplemente no tiene importancia. Otra excusa de las personas perezosas que me lo han dicho, y esto me lo han dicho mucho, me han dicho: mira, hermano, es que nosotros no predicamos la palabra de Dios, pero nos dedicamos a dar un buen ejemplo. Le digo: felicidades, qué bueno que des un buen ejemplo, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que no basta con que des un buen ejemplo. No, vean lo que dice San Mateo capítulo 5, versículo 19. Vean lo que dice la palabra de Dios. A todos esos que dicen: ya predicamos dando el buen ejemplo, vean lo que les dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 19. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. Oigan bien, el que no cumpla los mandamientos y enseña a los demás a hacer lo mismo. Cuidado, ateos, cuidado, no creyentes que dicen: ¿para qué vas a la iglesia? No le hagas caso al Señor. Eso no existe. El que no cumpla los mandamientos y el que enseñe a otros a hacer lo mismo será el más pequeño. Continúa, Coco. En cambio, el que los cumpla y enseñe. ¿El que qué? A ver, repítelo. El que los cumpla. El que los cumpla. Yo doy buen ejemplo, no necesito predicar. El que los cumpla, ¿qué? Enseñe. Y nos enseñe. Será considerado grande en el reino de los cielos. El que los cumpla, el que da buen ejemplo y los enseña, el que predica. Hermanos, yo solamente les quiero decir que hagamos conciencia que nuestra vida está hecha para predicar a Jesucristo. Ninguna otra ocupación, hermano, puede ser más importante que esa. El milagro más grande que puede existir en la vida de un cristiano, hermano, no es que Dios te sane de una enfermedad como el SIDA o el cáncer, aunque no lo creas. Te voy a decir por qué. Mucha gente piensa que el milagro más grande es que Dios te sane de una enfermedad mortal. No es así. Una persona que está enferma de SIDA y Dios la sana de SIDA, pero esa persona no se convierte, al rato se sana de SIDA, pero al rato le da otra enfermedad, se muere, y si no se convirtió, su alma se va a perder. Entonces, el milagro más importante que puede haber en nuestra vida es la conversión de las almas, y eso solamente llega, hermanos, mediante la predicación del Evangelio.
Por eso es que es tan importante que nosotros como predicadores, si usted está aquí es porque yo me imagino que usted quiere ser predicador. Tómese en serio, hermano, esa tarea de predicar. No como tanta gente que piensa que esto es un juego, que yo me puedo parar aquí enfrente nada más para verme bien, nada más puedo pararme aquí enfrente como un hobby, como un pasatiempo. No, hermano, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un poder transformador. La palabra de Dios está sobre todas las cosas, hermano. Y por eso es que más bien cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, tenemos que hacer con gran reverencia y con gran respeto y con gran amor, porque es la palabra del Señor, hermano. No es cualquier cosa. No es la palabra tuya ni la de tu familia, ni lo más sagrado que hay para ti. Estamos hablando de lo más sagrado que hay en el universo, que es la palabra de Dios. Tenemos que prepararnos, hermano. Hay un santo que se llama San Juan Bosco. Él decía una vez: querido hermano, prepárate, porque hay personas que el único evangelio que van a ver en su vida eres tú. Tal vez alguien nunca va a tener la oportunidad de abrir una Biblia y leerla. Tal vez alguien nunca va a poder en su vida ir a una iglesia. Pero tal vez al escucharte a ti hablarle del Señor, esa persona va a ser la única oportunidad que tenga para optar por Jesucristo o no. Por eso no podemos tomar esto a la ligera. Miren, a mí me pasó una situación, hermano, y esto fue lo que cambió mi vida. Cuando yo comenzaba a acercarme a las cosas de la iglesia, hace unos años atrás, estaba yo acudiendo a un grupo de oración. Y me recuerdo que era un grupo de oración pequeño, no era mucha gente, éramos como 30, tal vez 20 y tantos a lo mucho. Y después del tema hubo un tiempo para testimonios. Cuando una persona que estaba allá en la audiencia pasó aquí al frente, era un señor más o menos como de unos 40 y tantos años, pasa y les dice: bueno, hermanos, yo nada más quiero darles un pequeño testimonio. El día de hoy yo me iba a quitar la vida. No estuve preparado para cuando el enemigo me dio la trampa, pero hoy yo había planeado todo para dejar de existir. Mi esposa no lo sabe, mis amigos, nadie de ustedes lo sabe, pero hoy yo había decidido que me iba a matar. Cuando antes de venir a la iglesia, estaba yo esperando en mi casa que mi esposa se fuera para yo cumplir con lo que había planeado. Pero mi esposa me insistió y me dijo: vamos a la iglesia, no me dejes ir sola. Y tanto me insistió que dije: bueno, ya se descuidará en algún momento. Él asistió a la iglesia y él contaba, claro, él lo dijo mucho más emotivo que yo. Él se le hacía nudo su garganta, se le salían lágrimas cuando él decía estas cosas. Fue muy conmovedor y les digo que a mí me impactó. Él decía: cuando veníamos camino a la iglesia, yo todavía venía con esos pensamientos de ponerme un revólver. Llegué, dice, y me senté ahí. Y conforme el hermano comenzó a predicar, el hermano dijo una palabra que me cautivó el corazón. Él dijo: el Señor no quiere que te hagas daño. Y esa palabra, decía él, cautivó tan fuerte mi corazón. Comencé a sentir que Dios me amaba, que alguien me quería. Comencé a sentir, conforme el hermano más hablaba, yo quería callarlo, quería decirle: no, eso me está tocando a mí. Pero dijo él: me di cuenta de que Dios no quiere eso para mí. Y desde hoy les digo a todos ustedes, hermanos, que desde hoy iba a ser mi último día de vida, pero de hoy en adelante va a ser mi último día de mi vida de pecado. Dios quiere que salgamos adelante, no importa lo difícil que sea mi situación, sé que Él va a estar conmigo. Y ese testimonio, hermano, a mí me cautivó tanto. Es que miren, hermanos, mucha gente piensa que solo hay grandes milagros y conversiones cuando viene un predicador muy famoso. Solamente pasan grandes conversiones y milagros cuando hay un retiro grande. Solamente pasan conversiones y milagros cuando hay un grupo con mucha gente. Hermano, yo te estoy diciendo que ese era un grupo de 20 personas. Era un predicador de la comunidad. Pero ¿sabes qué? Ese predicador se preparó y con la palabra de Dios, la palabra de Dios pudo salvar a esa oveja. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y por eso es tan importante que tú, hermano,
le des esa importancia a prepararte. Que no digas como tanta gente. Yo he escuchado, y con perdón de algunos carismáticos que me ven, pero yo he escuchado a muchos carismáticos que dicen: no te prepares, déjaselo todo al Espíritu Santo. Hermanos, si a ti te dieron una semana, 2 semanas o un mes para prepararte, el Espíritu Santo te va a ayudar, pero está esperando que tú te prepares. No le dejes todo al Espíritu Santo. Esas personas, hermano, hay un amigo que tengo que me dice: esas personas lo que hacen es escudar su pereza espiritual. Con tal de no leer, con tal de no prepararse, se les hace fácil decir: no, es que yo no me preparo, se lo dejo todo al Señor, al Espíritu Santo. Inclusive hay personas que hasta a mí me han dicho, me han dicho: es que si tú te preparas para predicar, es que no tienes fe. Y yo le digo: no, hermano, ¿sabes? La palabra de Dios dice que la fe sin obras está muerta, y Dios me va a ayudar. Yo tengo fe, pero Dios quiere que yo también haga mi obra preparándome. Entonces, hermanos, de verdad, a mí me da mucho gusto que ustedes estén aquí, porque quiere decir que ustedes tienen ese anhelo de prepararse. Y si hasta ahora no le habías dado la importancia a prepararte para predicar, de hoy en adelante el Señor quiere que lo hagas. Miren, hermanos, hay una carta que quiero que ustedes lean. Es la carta de un predicador muy famoso que estaba moribundo, y él en sus últimos instantes de vida decidió dársela a uno de sus discípulos. Van a pasarla y quiero que por favor todos la lean. Pongan atención a eso que les va a dar ese mensaje. Leanla. Escucha lo que te dice el Señor acerca de prepararte. Escúchalo y medítalo. Escucha lo que Dios te dice. Bueno, creo que ya todos la han leído. Esa carta, hermano, llévensela. Esa carta yo la tengo en mi casa y tengo un cuadro bien grande que me recuerda esas palabras todos los días. Si yo voy a ser predicador, ¿por qué tengo que tomar la importancia en prepararme y no tomar esto como un juego ni ser un perezoso?
Hay que prepararnos para predicar la palabra del Señor, hermanos. Ya vimos que la palabra de Dios es importante y es importante, hermanos, que nos preparemos. Pero saben, ahora viene la segunda parte de esta charla, hermanos, de este primer tema. Y yo les quiero preguntar, bueno, ¿y cómo sé yo que Dios me llama a mí para predicar? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios eso es lo que quiere que yo haga? Aquí vamos a ver la vocación del predicador, hermano. La vocación del predicador. Se los voy a anotar aquí. La vocación del predicador. Existen tres maneras, hermano, de averiguar si Dios te está llamando verdaderamente para predicar. Aquí tú te vas a dar cuenta, hermano, y te voy a decir que al menos ya cumpliste con una. Primer cosa, ¿cómo sé que Dios me llama para ser predicador? Dios, cuando te está marcando el camino para predicar su palabra, te da algunos signos. Unos son signos externos, otros son signos internos. Por cuestiones de tiempo solamente vamos a ver tres: dos internos y uno externo. La primera cosa que tú tienes que saber, si Dios te llama para que seas predicador o no. Primer cosa, cualquier persona que está llamada para predicar tiene que tener un anhelo grande. Para esto vamos a ver una lectura, hermano, que se encuentra en Jeremías capítulo 20, versículo 9. Primer cosa, por eso yo les dije que ya al menos creo que ustedes ya cumplieron con la primera parte. Si ustedes están aquí, en vez de estar en su casa o en otro lado, me imagino que tienen el anhelo o han sentido ese anhelo de predicar. Eso espero. Pues vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y ustedes se van a dar cuenta, hermanos, cuál es ese primer punto que nos da el Señor para saber si eso es lo que nos llama. ¿Ya? Ok, a ver, déjame ver si la tengo. Jeremías, ahí se las apunté. Jeremías, capítulo. Oh, perdón, disculpe, no puse Jeremías. Es el libro de Jeremías. Jeremiah en inglés, Jeremías. Capítulo 20, versículo 9. Vamos a ver lo que nos dice ahí la palabra de Dios. ¿Cómo sé yo si Dios me llama para predicar? 29. Escuchen. Por eso deciden no recordar más a Yahvé, Por eso decidí no recordar más a Yahvé. Está hablando el profeta Jeremías. ni hablar más en su nombre. Ok. Pero sentía en mí algo así como un fuego ardiente, apresionado en mis huesos. Ok. Continúa. Y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Ahí nos habla, hermano, la lectura del profeta Jeremías. El profeta Jeremías estaba pasando por una situación de crisis, donde a lo mejor él ya estaba cansado de tener que ser el predicador, de tener que ser que darle a las personas las noticias que le mandaba el Señor. Porque sabes, te digo una cosa, hermano, cuando tú comienzas a predicar, muchas veces vas a tener oposición. No crea que porque usted es predicador, todo el mundo le va a poner una alfombra roja donde quiera que usted vaya, no. Y va a haber esos momentos donde dice Jeremías que él sentía ganas de dejarlo todo atrás, pero sentía dentro de su corazón un anhelo grande. Eso es lo que se siente cuando Dios te llama para que seas predicador, un anhelo grande. Miren, hermanos, yo no puedo hablar por nadie más, pero sí les puedo decir algo de mi testimonio. Cuando yo me convertí a los caminos del Señor, yo comencé a ir a un grupo de evangelización y comencé a sentir un gran anhelo por la predicación. Yo no sabía por qué. Cuando yo iba a algún grupo de oración o algún evento o algo, si las personas las veía orar, yo me unía con ellas a orar y era bonito. Cuando yo veía al coro cantando y que hacían y que todos alabar y esto y lo otro, yo también me alegraba mucho. Pero saben, hermanos, cuando yo veía que alguien se ponía a predicar, ¡wow! No lo entendía. Se me ponía chinita la piel. Yo sentía un anhelo grande en mi corazón. Ahí sentado donde está usted, yo decía, yo quiero algún día pararme como lo hace esa persona, poder hablarles del amor de Dios.
Cuando iba a los grupos donde me tocaba ver algunas de esas personas que hasta duermen a la gente. Ustedes no conocen ningún predicador así, ¿verdad? Bueno, pero cuando me tocaba, yo sí. Ahí en Franklin hay muchos. No se crean. Bueno, pero cuando a mí me tocaba ver predicadores que eran algo aburridos, yo allá en mi silla, hermano, comenzaba a tener un anhelo grande. Comenzaba a decir, ay, cómo quisiera pararme yo, agarrar la Biblia y decirle, hágase un lado, hermano, miren, hermano, escucha lo que te acaba de decir. La palabra de Dios no es para que tú digas, es para el vecino, es para el amigo, es para ti. Yo sentía ese anhelo que no sabía de dónde me llegaba. Más de una vez, hermano, me tocó que me encontraran hablando solo. En ese tiempo yo estaba viviendo en la ciudad de Michigan con un americano. Era mi roommate. Y me acuerdo que yo llegaba de mis clases de evangelización. En ese tiempo, les recuerdo, yo todavía no predicaba, era primerizo. Y estaba yo rasurándome. Y me acuerdo que viendo al espejo, me recordaba de una palabra que decía, fuimos hechos a imagen de Dios los creó. Y yo me quedaba viendo al espejo y le digo, sí, a ti te habla Dios. Tú eres imagen de Dios. Y como imagen, estás llamado a reflejar su gloria. Tú no estás hecho a imagen del mundo, ni estás hecho a imagen del pecado. Eres imagen de Dios. Y yo hablándole al espejo, y me acuerdo que el americano, no me haces volteé, y el americano se me quedaba viendo como, ¿yo qué, man? Pues imagínense, no entendía yo qué estaba diciendo. Y fue cuando me caía el 20, wow, estoy predicando. ¿Por qué? Un día me acuerdo que yo me salí a la yarda, hermano. Yo estaba escuchando unas lecturas que había dado el sacerdote en la misa sobre el profeta Eliseo cuando el profeta Elías llama a Eliseo. Y me acuerdo que andaba con la maquinita esa que uno corta el césped, y andaba yo con la maquinita. Y me acuerdo que estaba yo escuchando. Elías le dijo a Eliseo que toma mi manto y sígueme. Y yo me quedaba pensando, Eliseo, ¿por qué en cada lugar que Elías iba, Elías le decía, si ustedes ven ese encuentro que tuvo Elías con Eliseo, Elías le decía a Eliseo, no te vayas, quédate aquí, yo voy para Betel. Y Eliseo le decía, no, por Dios que no te dejaré, por Yahvé que no te dejaré. Eliseo siempre quería seguir a Elías. Y yo estaba pensando en todo eso, hermano, todas esas cosas, y empiezo a hablar con la maquinita, así estoy haciendo porque estoy pensando en eso, y digo, ¿por qué crees tú, hermano, que Eliseo no quería dejar a Elías? Porque él había escuchado una palabra que cambió su corazón, y no era palabra del profeta, era palabra de Dios, y esa palabra también puede cambiarte hoy a ti, y una vez que tú le abres tu corazón a esa palabra, no vas a querer despegarte de ella. Y estaba yo así con la maquinita, y yo predicando y hablando y con la maquinita, y de repente veo que el vecino de enfrente, que también era un americano, se me quedaba viendo así, como diciendo, pobre joven, ya está loco, ¿verdad? Se está quedando loco. Y yo fue entonces cuando me daba cuenta y digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy predicando, ¿por qué? Yo sentía un anhelo grande en mi corazón. Y te digo, hermano, si tú tienes ese anhelo de algún día, siquiera te pasó por la mente decir, yo quiero predicar, ten seguridad que es porque Dios te está llamando para eso. Porque la predicación no viene del corazón del hombre, la predicación viene del corazón de Dios. Y si Él puso ese anhelo en ti, es porque Él te está llamando para predicar, hermano. Créeme lo que sí. Si alguna vez has pensado, yo quiero predicar la palabra de Dios, tengo ese deseo, es porque Dios te está llamando. Y yo sé que aquí hay muchas personas que tienen ese deseo. ¿Quién dice amén? Amén. Claro, porque por eso estamos aquí, queremos aprender. Pero si aún no estás convencido, hay otra señal que Dios te da para saber si te está llamando para este ministerio o no. La segunda señal es una convicción interior. Convicción interior. Para esto, hermano, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, y vamos a ver lo que nos dice 2 de Corintios 11, 23 al 27. 2 de Corintios 11, 23 al 27. Ay, disculpen si mi escritura no es muy buena. Yo sé que no escribo perfectamente, pero ojalá que alcancen a ver. Si no, al final de cada tema, como quiera, vamos a dejar las citas ahí por si gustan o no las alcanzan a ver. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 11, 23 y 27. La convicción interior de un predicador. Si Dios te llama para esto.
Empiezo a hablar como un loco. Yo no soy más que ellos. Más por mis numerosas fatigas, más por el tiempo pasado en cárcel, mucho más por los golpes recibidos y muchas veces me encontré en peligro de muerte. Muchas veces me encontré en peligro de muerte. 27. Sí, hasta el 27. Hasta el 27. 3 veces fui apaleado. Una vez fui aprediado. 3 veces naufragué. Una vez pasé un día y una noche perdido en alta mar. Viajes frecuentes, peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros por parte de mis compatriotas, peligros por parte de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en lugares despoblados, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Palabra de Dios. Ahí nos está hablando, hermano, de todas las cosas que San Pablo tuvo que pasar para poder predicar la palabra. Imagínense, peligros frecuentes, desvelos, naufragios, apedreadas, lo golpearon. Con todo lo que le pasaba a San Pablo, más de uno aquí cuelga los los guantes y dice, yo ya no quiero seguir. Pero saben, hermanos, es ahí uno de las cosas que el Señor te está dando. Si tú tienes una convicción interior. Volviendo a mi testimonio, hermano, yo les digo, yo he pasado por muchas crisis en mi vida. Cuando yo comenzaba a predicar, hermano, me recuerdo que la primera vez que me tocó dar un tema, yo, en mi inexperiencia, yo me creía, después de todo ese anhelo que yo había sentido por tantos meses, yo me creía que me iba a parar, iba a poder predicar y que esto iba a ser pan comido para mí. Pero saben, hermanos, la primera vez que yo pasé al frente y di el tema, fue el tema más aburridor, el tema más enfadoso, sin sentido, que veía que toda la gente se me dormía y yo me sentía impotente. Entonces no se desespere si eso le llega a pasar, porque a mí me pasó. Y yo decía, cuando terminé de predicar, yo dije, bueno, hermano, muchas gracias. Yo creo que ya toda la gente estaba esperando que me callara, ¿verdad? Para ya poder irse a su casa. Y yo me recuerdo que yo me decepcioné mucho. Y me decepcioné mucho y hasta me enojé con Dios. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios me engaña? ¿Por qué me hace sentir ese deseo de predicar? Y cuando paso a predicar, no hice nada. Yo creo que hasta la gente va a agradecer que no vuelva a predicar. Es más, nunca en mi vida voy a volver a predicar. Llegué a mi casa, hermano, agarré la Biblia, la aventé mis apuntes y dije, jamás en mi vida voy a volver a predicar. Pero conforme yo seguía asistiendo a la iglesia, a mis clases, este deseo del que nos habla Jeremías seguía ahí. Yo seguía teniendo ese deseo por predicar. Y a pesar de que yo le decía, no, cállate, eso no es para mí. ¿No viste el ridículo que hice? Y todavía me pones esto, Señor. No, eso no es para mí. Ahí es donde Dios me dio el segundo signo, la convicción interior. El saber, hermano, que aunque nos vaya mal, aunque haya gentes que te traten de callar, aunque haya situaciones difíciles, aunque haya cosas, hermano, que se salen de control, tú tienes ese deseo y ese anhelo de seguir adelante. Algo que yo les platico y aprovecho para pedirles disculpas. Ayer yo tenía el anhelo de estar aquí. Nos pasó un imprevisto, mi esposa se enfermó, la tuve que llevar de emergencias al hospital. Pasó por nuestra mente el cancelar este evento. Pero ¿saben qué? Cuando ella estaba metida en la sala del hospital, yo estaba sentado afuera, yo decía, Señor, voy a cancelar esto, pero una voz y un anhelo grande me decía, si tú cancelas eso, va a haber almas que tal vez no lleguen al conocimiento por tu negligencia. Y yo peleaba, hermano, con ese pensamiento que al final me venció y dije, es verdad, Señor, si San Pablo recibió pedazos, si San Pablo recibió golpes y cosas, y yo por unas 2, 3 cositas que me pasan, yo voy a decir, no, hasta aquí se acaba. Es ahí, hermano, que esa convicción interior te la da el Señor.
A mí mucha gente me ha rechazado, hermano, de muchos lugares que he ido. Me han dicho insultos, me han dicho cosas, me han hecho caras, me han hecho gestos. Pero aún cuando yo he tenido la oportunidad de decir no, siempre el Señor me dice: tú tienes que seguir. Hermano, la convicción interior es otro de los signos que Dios te da. No importa cuántas puertas se te cierren, el Señor, si te llama para esto, te va a seguir buscando, te va a seguir llamando. Y es ahí donde viene el tercer signo. Esos son signos internos, pero hay otro signo, y es el último, y con eso terminamos, que es: las personas comienzan a notar tu llamado. Las personas comienzan a notar tu llamado. Ese es el tercer signo que Dios nos da para saber si somos llamados a predicar. Y para eso vamos a ver lo que nos dice la primera de Samuel, capítulo 3, versículos 4 al 8. ¿Qué nos dice ahí la primera de Samuel? Capítulo 3, versículos 4 al 8. Vamos a escuchar ahí lo que nos dice la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 4 al 8. Yahvé llamó a Samuel. Él respondió: aquí estoy. Y corrió donde Eli, diciendo: aquí estoy. Yahvé, oigan bien, Yahvé llamó a Samuel, y Samuel fue corriendo a ver al sacerdote. No fue a ver a Yahvé, fue a ver al sacerdote. Continúa. Pues me has llamado. Pero Eli le contestó: yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Él se fue y volvió a acostarse. Volvió a llamar Yahvé: Samuel. Se levantó Samuel y se fue donde Eli, diciendo: aquí estoy. Pues me has llamado otra vez. Eli contestó: no te he llamado, hijo mío. Anda, acuéstate. Samuel no conocía todavía a Yahvé, pues la palabra de Yahvé no le había sido dirigida aún. Como Yahvé llamará a Samuel por tercera vez, y el joven se presentará nuevamente a Eli. Este comprendió que era Yahvé quien le llamaba, y le dijo a Samuel: anda, acuéstate. Y si vuelve a llamarte, dile: habla, Yahvé, que tu siervo te escucha. Entonces Samuel se volvió a su habitación y se acostó. Hasta ahí. Palabra de Dios. Ahí nos habla, hermano, la escritura, lo que les acabo de decir. Cuando tú estás llamado a predicar, no solamente tú, otras personas lo van a notar. La palabra de Dios nos habla sobre el llamamiento que Dios le hizo a Samuel. Samuel era un niño pequeño y escuchaba que una voz le hablaba, y él pensaba que era el sacerdote Elí, pero Elí le decía: yo no te estoy llamando, vuelve a acostarte. Segunda vez, y le dice lo mismo el sacerdote: yo no te llamo, es Dios. Hasta que la tercera vez se dio cuenta Elí que quien le hablaba verdaderamente a Samuel era Dios. ¿Saben, hermanos? Cuando Dios te llama a ti a predicar, hermano, las personas lo van a notar. Miren, cuando yo había decidido dejar todo lo de Dios, yo no entendía por qué las gentes me seguían buscando. Las personas me decían, recuerdo que en ese tiempo yo tocaba en un coro, y me acuerdo que siempre que el coro tocaba melodías de meditación, a mí me decía: lea una lectura cuando la gente está reflexionando para que entre en más intimidad con Dios. Y estaba yo hablando la lectura, y comenzaba a hablar la lectura, y comenzaba a llevar a la gente a esa meditación. Mucha gente, hermano, soltaba lágrimas y lloraba cuando hacíamos eso, y mucha gente se me acercaba y me decía: hermano, ¿y tú por qué no das temas?
hermano, ¿y tú por qué no predicas? Y yo todo temeroso por lo que me había pasado. No, yo no, es que yo no soy para esto. Yo como, siempre trataba de esconderme. La persona que estaba a cargo de esa comunidad, hermano, un día le llaman y lo invitan porque nuestro ministerio en ese entonces se dedicaba a viajar a diferentes lugares a llevar la palabra de Dios. Y cuando a ella la invitaron, me acuerdo que me llamó a mí y me dice: oye, Carlos, vamos a ir en una misión, ¿no te gustaría ir con nosotros? Era la primera vez que yo iba a misionar. Y yo decía: claro que sí, ¿en qué les puedo ayudar? Me dice: ¿sabes qué? Es que estábamos pensando que nos faltan temistas y creo que tú nos puedes ayudar. Y yo me quedaba como: ¿yo dar un tema y en una misión, en un retiro donde va a haber gente que ni me conoce? No, pero ¿cómo? Y me decían: no, pero es que creemos que tú lo puedes hacer. No, pero es que yo no puedo. Me decían: sí, tú lo puedes hacer. Y de repente, hermano, comencé a predicar otra vez. No me rendí, porque una vez me salió mal, no me rendí. La gente de aquí me empezaba a invitar, la gente de allá me empezaba a invitar, la gente de allá me empezaba a invitar, y yo no sabía por qué. ¿Saben por qué? Porque esa es la tercera cosa que Dios te muestra. Si tú no quieres entender, Dios te va a mostrar, hermano, por medio de otras personas que Él te está llamando para predicar. Cuando una persona llega y te dice: hermano, da un tema, no pienses que viene de Él. Es porque Dios le puso en su corazón tu nombre y porque Él sabe que tú lo puedes hacer. Por eso es tan importante que ustedes, hermanos, nunca se nieguen cuando el Señor los llama para esto. Por último, hermanos, disculpen que tuve que borrar las citas. Ahorita, si alguien tiene dudas, se las damos. Pero quiero terminar con este slideshow para que ustedes entiendan por qué es preciso que nos preparemos. Escuchen bien. En una ocasión, San Juan Bosco, durante uno de sus misteriosos sueños, vio que en el campo de Dios salían muchos segadores a segar trigo. Eran los predicadores. Notó que unos tenían su voz sin filo, y una voz le dijo: esos son los que no se preparan debidamente para predicar bien. Otros tenían la voz muy torcida, y la voz le dijo: son los que predican sin humildad ni buena intención. Lo hacen por conseguir fama y vanagloria. Otros cortaban con tal furia que dañaban más lo que lograban cosechar. La voz le dijo: son los que predican sin caridad, negativamente, sin ningún amor y solo desanimando. Algunos cortaban tan descuidadamente que se pasaban a otros campos. La voz le explicó: ellos son los que se dedican a hablar de temas que no dominan y hablan de asuntos que no son propios del Evangelio. Entonces el mensaje celestial acabó diciéndole: aconseje a todos los predicadores que deben alimentarse continuamente de la mesa de la palabra por medio del estudio, y a beber del agua de las inspiraciones divinas por medio de la meditación y la oración. Queridos hermanos, en este momento de intimidad, entrégale tu corazón al Señor y dile: Señor, aquí estoy, con mis defectos, con mis muchos errores, Señor, pero aquí estoy, porque tú me has llamado, porque tú me has traído aquí. Porque si el Señor te trajo aquí, querido hermano, es porque Él quiere y que te des cuenta de la misión que Él tiene, y que no es una misión pequeña, una misión cualquiera. Estás llamado a predicar su palabra. Y también a ti, querido hermano, te tendrá que decir, como le dijo a los profetas: no te van a hacer caso, se van a burlar de ti. Es un pueblo de cabeza dura que no quieren entender. Las mismas palabras que le dijo a Jonás, que le dijo a Jeremías, que le dijo a Elías, que le dijo a todos y cada uno de las profetas: no tengas miedo, yo estaré contigo. Hoy, querido hermano, siente cómo el Señor te dice: no tengas miedo, yo estaré contigo, porque el Señor no te va a abandonar.
Déjate llevar por el Espíritu de Dios, que en esta mañana te habla para este llamado. Gracias, Señor, por estar aquí.